El APDL sería el ANSYS Pro, digamos, el profesional. No es tan gráfico como el Burbage, pero es más práctico, pues. O sea, aquí, ay, a ver, ¿qué dices? Es que estas cosas se meten con todo y no verifican. A final de cuentas, el elemento barra que tenemos aquí, ¿sí? Si lo discretizamos en 3 elementos, en el ANSYS APDL, puedo graficar el elemento, me dice grafico el elemento y son alambres. Entonces, lo vamos a ver así. En vez de las, o grafico el elemento y luego ahí le voy a decir, son estas propiedades del material, de densidad, de y puedo decirle, esta longitud discretízala en tercios. O sea, puedo decir cosas así. Y son, va a mostrar esto, no el interior. Y entonces van a ser alambres. Así es que a eso me refiero con que. ¿Qué es lo que está haciendo esta cosa? Ahí está. O sea, aquí le damos las coordenadas de cada nodo en el espacio. Entonces empieza a hacer, si voy a hacer una estructura, y voy a decir si es un elemento barra, viga, espacial, etcétera, etcétera. Pero sí es un poquito más. Apenas lo corrí. Entonces dice tipo de elemento. Entonces, por ejemplo, aquí en el APDL me dice ¿qué tipo de elemento quieres? Un eslabón, una barra, una viga, un tubo, un sólido, una cáscara. Etcétera, ¿no? Por ejemplo, para lo que tenemos aquí podría ser o quiero un elemento viga, y luego si digo una viga, me dice, ¿cómo los quieres? Con 2 nodos, con 3 nodos, o sea, pueden poner elementos intermedios, o en forma tridimensional, como una viga de 3D, sólido. O sea, los bricks son ladrillos, son sólidos. Y así puedo ir ensamblando. No lo he hecho en es que nada más. Así los va pegando y uno va. Dándoles formas. Y no creo que otras que haya hecho antes pero bueno, voy dándole una propiedad así.
se pueden encontrar miles de clasificaciones en ANSYS. Miles, varios miles. Es que uno no acaba. Un elemento, un elabón, un elemento barra. Dice un elemento barra tridimensional, o sea, está en X, Y, Z, o sea, es una barra que se mueve en el espacio. O incluso puede uno ponerle con puntos intermedios si uno quiere curvarlos, pues. Si van a formar un arco, por ejemplo. Así es que uno va definiendo y nos va pidiendo propiedades. Y va uno pegando, entonces va haciendo uno el esqueleto completito. Entonces así se maneja el ANSYS APDN elemento por elemento. Y en la pantalla aquí va uno construyendo. Voy poniendo un elemento viga, un elemento barra, pongo un sólido o lo importo y lo discretizo. No es tan gráfico, pues, o sea, no se ve el sólido, sí nos da los resultados y nos da más bien líneas, o sea, los alambres son así. Y en lugar de ver el sólido, vamos a ver las tonalidades en cada elemento, así, en rayas. Entonces, no es tan visual, pero es más preciso. O sea, sí puedo poner una estructura completa. Sí podemos poner alguna estructura completa. Entonces, este es el, a ver si corro uno, no sé dónde las tengo, esta máquina, no me acuerdo de las tengo. Seguramente no van a correr porque son del otros ANSYS 2015. Las últimas que tengo de estas no las he actualizado. Por ejemplo, el elemento viga, y aquí dice qué secciones transversales tiene, ¿no? Pero sí, ya es un mundo, pues. Y luego shells, o sea, cascarones, pues ya no va diciendo cómo quiere uno. En fin, así es este rollo, pues. Bueno. Si uno discretiza con elementos barra, empiezan las consideraciones. Bueno, si hay cambio de sección, entonces conviene poner nodos en los cambios de sección transversal. Y ya lo modela uno con alambre, ¿no? Entonces ya tendría un elemento o puedo poner subelementos. En el ANSYS APDL puedo poner estos segmentos y luego ya ahí digo, este elemento barra, el primero, lo puedo subdividir y ya se llaman subelementos, subframes, igual para pero ya tengo referencia a este nodo porque aquí hay que estar monitoreando que hay un cambio de sección, una posible concentración de esfuerzos, haría uno así. Y ya nos dan en elementos barra con dos nodos, no son alambres. Si fueran elementos viga, son desplazamientos y son ángulos, 2 grados de libertad por cada nodo en elementos viga. Si se mueven en el plano, planares. Si se mueven en el espacio, son más coordenadas espaciales. Si son elementos para placas o planos, pueden ser triángulos, rectángulos, en fin. Si son y puede uno subdividir con triángulos. Si son en sólidos, los típicos son los tetraedros o los hexaedros, ¿sí? Hexaedros generales o rectangulares. El típico serían los tetraedros, pues, dependiendo del problema. Para sólidos, pero puede uno generalizar, puede uno poner cascarones, los shells, puede uno poner arcos o con geometrías, o sea, elementos curvados,
Puede uno hacer o sea, como ahorita veíamos un elemento barra con un nodo en medio y ya le puede poner cierta curvatura. Evidentemente es más difícil, pues, pero bueno, lo mismo lo podría hacer con dos elementos, ¿no? Pero si quiero usar rutinas de elementos curvos, ¿sí? O los triángulos de lados rectos también los podemos meter curvas en medio, poniéndole nodos intermedios y ya los podemos inflar. O si son de anillos, podemos meterle así con arcos. Si son los tetraedros, también podemos ponerle nodos intermedios y ya son curvados. ¿Dónde se bien eso? Donde tenemos curvaturas, por ejemplo, o cascarones. Un rectángulo lo podemos deformar con curvas en dos lados, en cuatro caras, en cuatro lados, en dos lados o en cuatro lados. O un cubo también lo podemos deformar y curvar, etcétera, ¿no? O conos, o estas serían variantes del triángulo rotado. Y al final de cuentas, en el APDL lo que ponemos es así. Si fuera una estructura, por ejemplo, una torre de alta tensión, es que fuera este dibujo con sus cargas, sus condiciones de frontera, pues realmente todo este mallado, primero lo dibujamos en 3D. Cada elemento tiene sus coordenadas iniciales, sus coordenadas finales. Entonces lo va uno dibujando. Y tenemos los elementos, después los ensamblamos. Después en el ANSYS APDL yo puedo agarrar cada elemento si fue un elemento barra, los cogemos y lo discretizamos. Ahí puedo decir, este elemento quiero que me lo dividas en 3, o en 10, o en 100. En fin, si quiero monitorear más entonces podemos hacer subelementos, ¿no? Si fueran en elementos tridimensionales, sólidos, y estos pueden ser sólidos, tubos. Si quiero ser más precisos, si son soldados, si son con pernos, con tornillos, puede ser, pero es más complicación computacional. Aquí para un elemento, una viga tridimensional, se puede modelar con cubos o con tetraedros. Si lo hago en ANSYS Burmist, hace mallado automático. Si lo hago en el APDL, yo tengo control sobre el mallado. Pues yo defino cómo quiero que lo haga. Claro, hay que saberlo más. Y así. Y para, por ejemplo, en tanques, se pueden usar los cascarones, los jets. Y de esos son temas mucho más extensos, ¿no? Las cáscaras. Sí, de cómo hacer esferas, cómo hacer satélites, o los cascarones de avión, por ejemplo, esto se utiliza mucho para eso. Sí. Aquí, un perfil con placa, ¿no? Con platos, ¿no? Cosas que deben tener cuidado cuando ponemos geometría y tiene agujeros o concentradores de esfuerzos. En un mallado automático, donde haya curvatura, va a ir reduciendo los elementos. Entonces aquí son elementos grandes y conforme haya curvaturas se empieza a reducir el tipo de elemento. En el mallado automático, cuando lo hacemos en el mallado manual, de antemano, donde haya cambios de sección o donde haya curvaturas o cambios de geometría, uno sabe que tiene que refinar, si no me pueden dar errores muy burdos, ¿no? Entonces así queda la telaraña. Por lo general, ya el software tiene rutinas para decidir lo más adecuado, ¿no? Para mallado automático. Anteriormente uno lo tenía que hacer. Donde haya una condición de carga, uno intenta poner un nodo. Donde haya por ejemplo aquí, si hay un cambio de carga distribuida, pondría ahí un nodo porque voy a monitorear el cambio de sección o el cambio de carga, ¿no? Si son placas de diferentes materiales, trataríamos de poner nodos en las fronteras para monitorear qué ocurre en el ensamble, ¿no? en el mallado. Aquí si hay cambios de sección ponemos nodos ahí. Aquí si hay cambios de geometría, aquí hay un concentrador de esfuerzos, pues tenemos que poner nodos ahí para monitorear, que ahí hay concentración de esfuerzos. O sea, acá es muy promedio los esfuerzos, pero aquí se tienden a concentrar los esfuerzos. Y en función de la computadora, de los algoritmos, pues siempre decimos, si esta fuera una solución exacta, a medida que reducimos el tamaño de los elementos, tiende uno a acercarse, pero nunca va a llegar a lo exacto, ¿no? A veces se puede disparar.
Sí, entonces hay un momento en que ya no me da más, ya no es mejor. O sea, puedo poner a trabajar la computadora y no me va a dar mejores resultados. Recuerden que los algoritmos tienen sus límites, porque hacemos discretizaciones espaciales, y también la computadora tiene sus límites porque tiene su longitud de palabra. Y hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, y de hecho, pues casi estructuras muy simples en computadoras como estas las hace uno tronado. En elementos muy sencillos. Eso es lo que sucede. Por eso, bueno, requiere un buen procesamiento. A veces hay un enfoque que se llama el substructuring, pues, o sea, hay un enfoque en el que si fuera un auto, modelamos cáscaras por separado y se unen, se van haciendo un Frankenstein, pues, se estudian por separado. O sea, hay gente que se dedica nada más a substructuring, pues, dinámico y de esfuerzos. En fin, por ejemplo, aquí un elemento curvado se puede modelar con cilindros y es espacial, o una viga curva, se puede modelar con rectángulos o con conos, hay de muchas formas. De esto ya les había dicho, discretizado con triángulos. Los triángulos, ¿cómo hace el APDL? En el ANSYS APDL, la idea es que se facilita mucho trabajarlo con los menús. Con los menús, pero puedo trabajar a nivel de línea de programa, o sea, puedo no usar la rutina, puedo hacer la línea de todo modelado, pero hay que tener buena referencia de la geometría. Entonces, si tengo mi CAD, si tengo mi dibujo, si tengo los planos, debo tener todo bien modelado. Entonces, ¿qué significa todo bien modelado? Que cada elemento de cada nodo, debo tener sus coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? Y de cada elemento debo tener su tablita de conectividad, porque este nodo yo debo saber cómo está ensamblado, con qué otro elemento va a estar pegado. Entonces, cada elemento debo hacer su tablita de conectividad. Yo puedo dibujar, pero lo que hace el mallado, el ensamble, es la tabla de conectividad. La tabla de conectividad nos establece, pues, cómo queda al final la geometría. Pues. Sin eso queda todo despedazado. Por ejemplo, en problemas de esfuerzo plano, decíamos, las funciones de forma, ¿qué nos hacen? Comúnmente son líneas rectas. O sea, si tenemos una función de forma en un plano de X, Y, Z, ¿qué hace la función de forma? Bueno, en la superficie nos dando valores espaciales. Típicamente nos dan hiperplanos. O sea, alguien puede decir, ¿por qué no usamos polinomios cúbicos o de potencias a la décima? Pues es más talacha computacional, ¿no? O sea, hablar de hiperplanos es lo común, pues. Es lo común. Entonces, los esfuerzos, la distribución de esfuerzos por cada elemento. Eso es lo que nos dan las funciones de forma. Ahorita, por ejemplo, en el elemento barra, la función de forma era el X entre L, pues. Entonces fue una línea recta, ¿no? Como nada más se movía en una sola dimensión, pues es una línea recta, era un hiperplano, en una dimensión. Si fuera en X, Y sería así, si fuera en X, Y, Z, pues serían otras cosas. Un tetraedro con su tablita de conectividad de cada nodo, y con esas puedo uno ensamblar. Por ejemplo, un cubo, aquí en tetraedros, un cubo modelado con tetraedros. Y modelado con tetraedros, aquí con 5 tetraedros y el cubo, o sea, digamos, cada tetraedro tiene sus 4 caras, 4 nodos, y aquí serían los 5 tetraedros con su tablita de conectividad que nos conforma el cubo. O sea, el cubo con la tabla de conectividad que tiene 5 tetraedros sería el mallado, pues. Sería el mallado para un cubo, ¿no? Para un cubo. Pero puede uno hacerlo con 6 tetraedros también y su tablita de conectividad. Entonces, estas cosas son las que uno tiene que tener mentalizado, ¿no? Pero se puede hacer en línea de programa, insistimos, se puede hacer en línea de programa y tiene uno control, pero tiene uno que tener
la geometría bien ubicada, ¿no? Si usamos el ANSI de PDL, puede importar una estructura y después empezar ahí a hacer el mallado, pero se lo dejo y puedo exportar la línea de programa para después modificarla, ¿no? Se puede hacer así, en fin, así en general. Así es que les decía, es solo una probadita, ¿no? Sí. Un curso de elementos finis sería un cuatrimestre completo, más o menos, básico, ¿no? Entonces el APDL no funciona en todas las compus, ¿verdad? No, sí, el OPDL es más eficiente que el ANSYS Workbench. O sea, funcionan todas. La capacidad del problema que le des es lo que te va a limitar. Sí, entonces, medio sencillo, por ejemplo, lo que hacemos en MATLAB. A ver si encuentro algo de. No sé, pues estuvo. ¿Sí? ¿Tienes un momento? A ver si encuentro más aquí en esta. Este fue un trabajito que hicimos de una tesis de doctorado. Una estructura tipo grúa torre, modelado con elementos viga espacial. Entonces esta es una estructura son triángulos pues soldados, son de aluminio, de un cuarto, y está soldado con microalambre pues. Entonces todo este mallado, digamos cada elemento son de este tipo y cada uno de los elementos está modelado en tercios pues. Entonces digo, es burdo, pero como nosotros lo queremos para hacer control de vibraciones, pues no lo queremos tan fino, ¿no? Entonces tenemos, aquí es una mesa que se mueve, tiene un motor, esto lo mueve, lo que puede girar así, y cuando lo mueve, es una estructura que pesa como 1,5 kg, 2 metros, o sea, ligero. Y estos son tensores, y aquí está la torre principal. De la torre principal, pues tenemos estos tensores, ¿no? Y podemos mover carga, ¿no? Ahora, como la carga cambia, pues entonces las frecuencias naturales van cambiando, y como también si uno mueve longitudinalmente, pues también la distribución de masa cambia, es que las frecuencias naturales cambian. Sí. Y aquí nosotros queremos reducir vibraciones en esta parte. Aquí, en esta sección tenemos en esta sección cortamos un elemento y hay un actuador piezoeléctrico laminado, pues. O sea, son dos tubitos como estos pegados, que son de material piezoeléctrico, pues, así en chiquito, pues. Entonces les suministramos de entre menos 100 volts a 400 volts, y eso está en un ensamble, o sea, este está en un arreglo, en una especie de resorte grandecito que permite deformaciones hasta de 1 milímetro. Entonces no es la gran cosa, pero los piezoeléctricos son muy rígidos, se deforman poco, pero son muy rápidos. Entonces ahí la deformación es hasta de 1 milímetro, pero podemos inyectar fuerzas de bloqueo, o sea, eso se puede estirar o comprimir hasta arribita de 700 newtons, pues, un parchecito. Y son súper precisos. Bueno, entonces es que un elemento, ese es el único elemento que usamos para reducir, para inyectarle amortiguamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estructura, ese es el mallado, esta fue en MATLAB. Claro, también la validamos en ANSYS Workbench, es más llamativo en Workbench, pero pues en Workbench lo hace, en ANSYS Workbench lo hace mucho más complejo, pero está también validado y experimentalmente. Entonces son los mallados, es que son 449
elementos espaciales, o sea, eslabones. 186 nodos, así es que esta es la estructura que les decía que si la quisiera hacer en ANSYS PDL, tengo que tener este dibujo con todo el mapita, pues, para que se dibuje así. Así cada elemento con las coordenadas de este nodo y este nodo en X y Z y cómo lo va pegando con el otro y así sucesivamente. O sea, yo puedo empezar a dibujar ahí en el APDL, pero bueno, debe uno tener mentalizado toda la geometría, ¿no? Esa es la dificultad, pues. Si tengo toda la estructura, la importo de mi dibujo de cartilla y lo hago en ANSYS Vorbis, sí, lo puedo hacer, pero te va a tardar un rato, ¿no? Si es que puede la máquina. O sea, sí, se puede. Es muy llamativo, pero de pronto de toda la información que les va a dar, ustedes tienen que descartar qué es lo que quieren, ¿no? O sea, porque le va a dar todo espacial, ¿no? Con la discretización o el mallado arbitrario que hizo Vorbis. Tiene cierto control uno, pero bueno, aquí tiene un control completo de todo. Esto fue en MATLAB con rutinas de Peter Catan, ¿sí? Así es que el modelo aquí pues es un modelo masa por aceleración, una matriz de amortiguamiento, la modelamos con análisis modal, técnicas. Q punto más matriz de rigidez por Q, y luego aquí como se mueve con una aceleración, tenemos una matriz de entrada por un vector de aceleración. Ese vector de aceleración es lo que se mueve la flecha, que mueve el motor que mueve. Entonces, ¿de dónde sale teta 2 puntos? Viene de una parte inercial, o sea, es la inercia de todo el elemento sobre la flecha. Teta 2 puntos más su amortiguamiento viscoso en la flecha, en los valeros. El torque que proporciona un motor. Hay perturbación, y entonces este es el torque de control para posicionar a lo largo. Esto mide 2 metros. Así es que teta 2 puntos es como la variable o la entrada de control virtual. Tau es el control de torque, pero para posicionar, más no de vibraciones. En la estructura tenemos el parche piezoeléctrico y solo entra en un eslabón. Y aparte tenemos las excitaciones, ¿no? Pero si se fijan, grado de libertad, aquí Q tiene 1086 grados de libertad. Entonces, problema número 1, dice uno, ¿cuáles son los modos? Pues bueno, tiene 1086 modos. ¿Cuáles quiero controlar? Pues queremos controlar el flexionante en esta dirección, los laterales, o sea, los flexionantes vertical y posiblemente los laterales y tal vez un torsional. Pero los primeritos, ¿no? Uno quisiera que se mueva muy rápido, pero entonces necesita uno más frecuencias, más modos. Problema de control, diría uno, ¿y esa estructura es controlable? ¿Son o son 1086 matrices de 1086 por 1086? Si quieren ver, pues tienen la matriz de controlabilidad. ¿De qué tamaño nos dan la matriz de controlabilidad? O sea, el orden de este sistema es 2 veces 1086. ¿Se acuerdan con la matriz de controlabilidad? ¿Hasta dónde tienen que sacar multiplicaciones de la matriz de sistema? A la n-1. Ya empieza MATLAB ya. Para este caso nos dice mentiras, diría el MATLAB. Se va a decir, no es controlable. Observabilidad, va a decir, no es observable. Y no es demasiado 1086 grados de libertad. O sea, no es demasiado. Les digo, porque estructuras o rotores, o sea, me ha tocado ver rotores de CFE modelados con 160.000 grados de libertad. Sí. O sea, sí. Entonces es que tienen álabes y toda la cosa. Sí, pero bueno, esa es esta estructura. Claro que después dice uno, bueno, ¿y cómo hace uno? Tendría que analizar este problema y luego puede uno obtener modelo reducido. Aquí nosotros nos reducimos a 5 formas modales, a 5 modos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Hay técnicas para hacer la reducción de modelos, no técnicas modales.
Este es un modelo modal, ya son 5 grados de libertad para 5 modos, los modos que les decía, los laterales y los flexionantes. Estas son las frecuencias naturales y los amortiguamientos modales. Los amortiguamientos modales pues son pequeñitos, ¿no? Y estas son las frecuencias, de 4.4 Hz y 43 Hz. Y bueno, están numéricas y validadas. Y estas son sin carga, sin meterle carga, es asociada nada más a la pura estructura. Y estas son las formas modales. O sea, la forma modal lateral, esta es una forma torsional, otra lateral, una vertical, y bueno, son una vertical y las laterales. Son las primeras 4 formas modales. Todas estas influyen pues en la carga, en el movimiento de la carga. Y estas serían los barridos frecuenciales. Barridos frecuenciales con sus, aquí se ven 4 modos, los primeros 4 modos, en diferentes posiciones. Con la carga cambia las frecuencias. Entonces aquí la carga es de 0.5 kilos, 1 kilo, 1,5 kilos. Pues. Entonces van fijando cómo va cambiando la montaña, pues. O sea, se van desplazando, van variando y con todo eso uno tiene que hacer cosas, ¿no? Entonces hay cambios hasta de 40% en frecuencias naturales. Entonces solo por cambio de carga, ya ves, también podemos cambiar las posiciones, ¿eh? Pero bueno, esa es una estructura. Estas son las variaciones, si la carga la movemos en la longitud, de 0 a 2 metros cambia la inercia, entonces cambian las frecuencias naturales también, y así sucesivamente. Pues. Bueno, esta es la parte del problema de control, identificación en línea de frecuencia natural con cambios de masa y hacemos control y aquí no creo que esté en los videos, pero bueno, esta es la parte de inyección de amortiguamiento, sin control de vibraciones con multi-PPF, múltiple retracción positiva de posición y la parte adaptable de la identificación de las frecuencias naturales. Y se inyectan, básicamente lo que se hace es inyectar el amortiguamiento para que oscile lo menos posible, ¿no? O sea, que las oscilaciones se amortiguen rapidito. Pero bueno, eso solo era para un caso donde modelamos manualmente con elemento finito, ¿no? Entonces toma uno control. Entonces esto lo hicimos en CATIA, lo metimos en Workbench, lo hicimos en MATLAB, lo hicimos también en ANSYS PDL y lo validamos también con análisis modal. Sí, o sea, lo tiene uno que ver también en vivo, si no, no funcionan las cosas. Como ven, hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Se nos acaba el tiempo. Se acaba el cuatrimestre. A ver si les traigo en la siguiente clase una corrida de algo de ANSYS PDL, a ver si encuentro uno que me funcione. Bueno, y esto se conecta mucho, o sea, esto es lo que finalmente aterriza a la realidad, los métodos, las técnicas de análisis modal. Ya hemos hablado de todo esto, así es que esto en parte lo que redondea el curso, pues. Entonces venimos diciendo que sistemitas más amortiguador, que estructura, ya no péndulos, o solo masas, estructuras, mesas, materiales, en fin. Los sistemas vibratorios son más complejos que un grado de libertad, que la linealidad o la no linealidad. Tienen naturaleza distribuida, ¿no? Tienen naturaleza distribuida, masa distribuida, rigidez distribuida, amortiguamiento distribuido y carga distribuida. En estos tipos de sistemas, todas esas propiedades, inercia, pues, rigidez, amortiguamiento, varían continuamente
con respecto de su localización espacial. En el elemento barra tenemos masa distribuida por unidad de longitud. Espacial tenemos la densidad, que es la masa distribuida por volumen, etcétera. Pues lo mismo para la rigidez. La respuesta dinámica se modela con ecuaciones diferenciales parciales y pues vimos que las soluciones pueden ser elemento finito, pueden ser diferencias finitas, volumen finito, elemento frontera. Bueno, solo vimos con poco detalle elemento finito, pues. Y tenemos las coordenadas espaciales, típicamente x, y, z, y pueden ser hasta los 3 ángulos, ¿no? Si fueran los 6 grados de libertad para modelar un objeto, un cuerpo rígido en el espacio, necesitamos 3 coordenadas de cartesianas y 3 coordenadas angulares, ¿no? Las de Euler. Entonces, un sistema vibratorio distribuido continuo tiene un número infinito de grados de libertad. Típicamente lo modelamos con un número finito de grados de libertad, con ciertas masas concentradas, interconectadas con resortes y amortiguadores localizados o discretizados. Y los modelos discretizados se pueden modelar bastante bien con ecuaciones diferenciales ordinarias, quizás muy complejas ya, si discretizamos bastante, pero se lleva a la realidad o al mundo idealizado lineal, ¿no? En esta idealización lineal pues están los métodos o técnicas de análisis modal, ¿sí? El método de análisis modal pues de los sistemas idealizados o discretizados, ¿sí? Hay frecuencias y configuraciones geométricas o movimientos o geometrías de movimiento específicas que son las que le llamamos los modos de vibración, ¿no? Las formas modales, y que previamente dijimos en el eje problema, los modos normales de vibración, ¿sí? Entonces, estos modos de vibración, ¿para qué nos sirven? Pues, ¿para qué nos sirven en la vida práctica? Pues, en la ingeniería. Entonces, el análisis modal sirve para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Perfecto, ¿no? Pero sirve para hacer análisis de vibraciones, análisis de esfuerzos. Para la parte de análisis de vibraciones, ¿para qué sirve? Para hacer diagnóstico, detección de fallas, monitoreo, prognosis, sí, para hacer diseño de estructuras, de máquinas, y también sirve para problemas de control pasivo, semiactivo y activo, o estructural. Entonces sirve para muchos fines, ¿no? Para diseñar paneles en un tomógrafo, en un refrigerador, en una lavadora. Dice uno, ¿por qué? Si quisiera estudiar la acústica de esta sala, ¿qué tendría que hacer? Si quisiera poner aquí unas bocinas chidas, ¿qué tendríamos que hacer? Los colegas van a decir, hay mucho ruido, bájale tu ruido, ¿no? Entonces uno es bajar la frente, otro pues, cierran las puertas, pero hay vidrios. Estas cosas que tendría uno que hacer, absorben, ¿no? Pero no tienen tan huecas. Podría uno inyectarles una espuma dentro de la tabla roca, ¿no? O podría uno poner paneles acústicos, como se suele hacer en las salas de concierto, ¿no? Que hay a veces cosas bonitas de madera y son desviadores para que le llegue la música a la gente, ¿no? Y afuera de una discoteca, pues uno quiere que no se escuche el ruido, ¿no? Aunque les vale gorro, ¿no? Pero de los casos increíbles acústicos está la sala en Sobercoyo, es la mejor, ¿no? La que tiene mejor acústica, mejor técnica, ¿no? La más moderna, ¿no? La Olinio Listli, pues era un cubo, lo han mejorado, pero sigue siendo viejito, ¿no? Cuadrado, ¿no? Bellas Artes, pues no pensaron en la acústica. Si ustedes están enfrente escuchan bien, pero si están arriba escuchan a veces ecos, huecos, ¿no? En fin, hasta para eso, ¿no? Para un auto, ¿por qué el análisis modal sirve para un auto? Porque pues, los diseños son muy rápidos, ¿no? Cada año cambia de modelo. Ahorita están empezando en el modelo 2023-2024. Y entonces usan en la carrocería, ahora venía escuchando que el Creta de Hyundai ahora va a sustituir al Ioniq, o sea, el Creta va a ser eléctrico, ¿no? Y así, entonces agarran de una parte para meterla en otra. Entonces no tiene tiempo de hacer diseños nuevos, ¿no? Porque cuesta. Y se tiene que hacer muy rápido, pues. Entonces, en diseño, en rediseño, en cambio estructural, a veces se hace en cuestión de meses, pues. Y para eso sirve, pues. O sea, desde que está uno concibiendo o desde que está uno modificando, o cuando tiene uno que controlar.
En un auto, por ejemplo, que si resulta que va el piloto y entonces siente ruido, pero ya lo están vendiendo, mandan a la gente a hablarle y dicen, y les ponen paneles de aluminio con espuma para reducir el ruido, o la temperatura, etcétera, etcétera. Se hace a veces, aunque ya estén circulando en la calle, las correcciones. Pero son cosas que ocurren rapidito porque si no te dan las multas, ¿no? Y así funciona, pues. O sea, hay muchas aplicaciones de los métodos de análisis modal. En fin, así que el método de análisis modal son ampliamente conocidos en acústica, en vibraciones, en dinámica estructural. Primero, para determinar los parámetros. Segundo, para estimar el amortiguamiento y validar modelos de elemento finito. Si no, los modelos de elemento finito no decir. Puedo tener modelos, puedo saber manejar ANSYS, pero no hay nada que aterrice en la realidad si no valido experimentalmente. O sea, el modelo en la computadora puede ser muy bonito, muy interesante, pero no sirve si no lo valido con un prototipo, con un experimento. Y el amortiguamiento no me lo va a dar el elemento finito, eso me lo va a dar los experimentos. Entonces sirven para determinar los parámetros modales, que son masa, rigideces, formas modales y amortiguamientos modales, para determinar las resonancias, estudiar a nivel experimental. Entonces, ¿para qué nos sirve ya más en específico? Para hacer un análisis frecuencial real, para modelar sistemas mecánicos. O sea, con los modelos de elemento finito, puedo hacerlo numérico, puedo tener un MATLAB, puedo un ANSYS APDL. ANSYS APDL puedo decirle, ya que hice esta estructura, este mallado, ahora dame la matriz de masa y me va a dar hojas y hojas y hojas de matrices que ni siquiera las puedo poner en una tesis, porque no caben, ni en un paper, mucho menos. Entonces olvídense que les van a dar M, C y K. No caben, simplemente. Caben números, espectros, geometrías, colores, hasta ahí, pero los datos no los van a dar. Entonces, con análisis modal podemos modelar sistemas mecánicos. O sea, golpeo, mido con martillo de impacto, con un shaker, ya puedo estar modelando sin tener que usar Lagrange, ni Newton, ni elemento finito. Podemos, modelos de elemento finito, poder sintetizar modelos de orden reducido para otros fines. Podemos identificar sus parámetros, ya para ver si lo numérico y lo experimental se empatan, para poder reajustar los modelos de elemento finito. Por ejemplo, el amortiguamiento tiene que ser a fuerza con análisis modal. Sirve para detectar y prevenir fallas, ¿no? O sea, si lo que pasó el año pasado, ¿no? El año pasado en el metro, o sea, de todas las estructuras se supone que se hacen diagnósticos, que se hace prognosis, que se monitorean las estructuras, que hay gente que revisa, que va observando, que toma un video, que hay celdas de carga en ciertas columnas, que no solo pintan y limpian, sino tienen que estar monitoreando, ¿sí? O sea, la gente tiene que estar viendo de que aquí esta pintura y si no hay una grieta, hay que estar revisando todo esto, pues. Pero también hay técnicas de análisis modal con las cuales, con strain gauges insertados o celdas o acelerómetros, pueden estar monitoreando cada minuto, pues, o cada segundo lo que está pasando ahí. Y les llevaría a lo mejor por un tramo, de columna a columna, a lo mejor con 100,000 pesos tienen un monitoreo. No cuesta mucho, se gastan miles de millones de pesos y eso existe. Pero bueno, sirve para detección y prevención de fallas. Cuando ya hay fallas, grietas, se pueden monitorear y estar viendo, viendo, observando, metiendo el dedo, reparando o poniendo instrumentación y estar viendo cuando ya de plano se separa, ¿no? Entonces sirve para prevenir problemas de fatiga en elementos mecánicos y sirve también en maquinaria para determinar frecuencias de operación seguras. Hay muchas aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones. Entonces el análisis modal, como el análisis modal viene desde el álgebra lineal, desde Bernoulli, el principio de las oscilaciones pequeñas, que sería el principio de superposición, desde el álgebra lineal, que sería el eje en problema, pues
Gauss, Hamilton, Rayleigh en la teoría del sonido. Y en el siglo pasado, en los años 40, pues, donde se preguntaban, tenían que hacer aviones y barcos al vapor, a la de ya, porque estaba en la guerra, y empezaron a haber fallas, y empezaron a decir, ¿y por qué falla los barcos Liberty? ¿Y por qué fallan los aviones? ¿Por qué se rompen las ventanas en los aviones británicos, los Comet? Pues porque las ventanas eran rectangulares, tenían concentración de esfuerzo, porque los barcos Liberty tenían soldaduras que no tenían un fin, así es que se desgarraban y no había una barrera. Entonces eso lo detectaron, pues. Y desde ahí existe el análisis modal. El puente Tacoma-Narrows, decían, ¿por qué? Por la aerodinámica, la parte aerodinámica que excitó fenómenos no lineales autoparamétricos, pues. Entonces en los años 60 las técnicas de análisis modal empezaron a usarse en la ingeniería mecánica, particularmente en la ingeniería civil y aeroespacial, ¿no? Los viejitos que hace como 10 años, celebraban celebraban el 50 aniversario del nacimiento del análisis modal, porque estaban lanzando los satélites en la guerra espacial con Estados Unidos y Rusia. Celebraron 50 años de una revista de la Sociedad Mecánica Experimental, y fueron todos los viejitos, bueno, fueron muchos viejitos que vivían y estaban platicando. Dicen, ¿cómo se les ocurrió? O sea, ¿por qué golpean con un martillo? Porque ellos tenían que lanzar los Saturnos y esas cosas, ¿no? Y así dicen, ¿y por qué son un martillo? Pues fue simple ocurrencia, ¿no? O sea, golpear y medir, pero así tal cual. Y desde entonces, ¿no? Hay los martillos de impacto para análisis modal, y lo usan los médicos, pues. Entonces en ingeniería mecánica o en ingeniería es lo mismo que hace el médico. Va uno al médico, ¿qué le hace uno? Espera. O sea, primero te dice, te toma la presión, te pregunta cuándo naciste, tu genética, etcétera, pues, tu historial, y te mide la presión, te mide la temperatura, ¿qué saca? Te pesa, ¿qué más saca? Tu cintura. O sea, te ve los ojos, si tiene un médico infectólogo, te va a medir hasta con la temperatura en el oído, te va a ver con una lamparita al oído, te va a ver los ojos, y va a sacar, ¿cómo se llama el aparato que usan ellos? El estetoscopio, pues. ¿Y por qué? Pues le mide el corazón, o si está uno enfermo de los pulmones, en la espalda, y claro, te dice DA o DO, y ya, ¿no? Y si vas con un ortopedista, te empieza a revisar y te mueve las piernas, los brazos, te truena y te dice, no, tienes roto los ligamentos, no, tú tiene líquido, y te empieza a golpear. O sea, te empieza a golpear, o sea, te empieza a monitorear, pues. Te empieza a monitorear. Igual es de mecánica, si van con un mecánico, le dicen, a ver, ¿qué tiene? Prenda el coche, a ver, acelérelo, a ver, mueve por aquí, mueve por acá, no, apágale, ya. ¿Y qué empieza a hacer? Toca, si está caliente, escucha, huele, mira, etcétera, ¿no? O sea, usa los 5 sentidos, pues. Y eso es lo que hace uno con la instrumentación. En la ingeniería mecánica, pues es lo mismo, pues. Y de hecho, el que diagnostica, como les decía, el forense mecánico es el que ve las fallas cuando se caen los aviones, cuando chocan, cuando explota un tanque. Va un forense, se dicen peritos, los peritos, y tienen que estar certificados, tienen que saber de mecánica, tienen que saber mecánica, tienen que saber de soldaduras, de materiales, etcétera. Bueno, entonces en la ingeniería mecánica, en la civil, en la aeroespacial, en la acústica, en la biomecánica, en la instrumentación, en el transporte, en la industria nuclear, pues se viene usando esto, ¿no? Y hay corrientes, esta corriente, esta empezó en la Universidad de Cincinnati, se llama Bob Randall, un profesor, todavía vive, pues, todavía vive y tiene
SpectraQuest, tienen sus compañías de análisis modal. De ahí aprendieron varios, el Dan Ewins, que es la escuela del Imperial College, vendían un software, ya perdieron lo que quisieron hacer con la Vue. Este es un texto reciente pues, de unos chinos, Hayden, Clements y Paul Sanz son la escuela belga de la Universidad Católica de Leuven, donde se originó la compañía LMS International, que ahora es Siemens LMS, ¿no? Y antes no existía, Siemens no se dedicaba a esto y ahora ven, con el software de Siemens, así dice. Pero eso estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Hay su escuela, hay la escuela alemana, hay la escuela danesa, que generó la compañía BK, Bollinger, y así sucesivamente, pues. Bueno, en aquel entonces se formalizaron las técnicas de modificación y control modal. Aquí en la biblioteca van a encontrar este libro de Porter y Cross de 1972, después de los artículos de Kalman, y este señor ya hacía control modal en el año 72, es un libro viejito que está aquí en la biblioteca. Ahí van a encontrar los antecedentes del control modal. ¿Qué es el control modal? Es control por asignación de polos, pero pensando no nada más en dónde están ubicados los polos, sino se dice la eigenestructura. ¿Qué es la eigenestructura? El eigenproblema completo. El eigenproblema completo son frecuencias, o sea, ubicación de polos o raíces, valores propios, pero vectores propios. Porque yo no puedo llegar a una máquina y decirle, te voy a mandar al menos infinito y te voy a poner aquí en la línea real, y o sea, yo no puedo decirle a la máquina eso. O como aquí les enseñamos que todo hay que linealizarlo, que el chiquihuite hay que podarlo y después le sembramos nuestros polos donde uno quiera, pero cuesta mucho trabajo borrar y poner lo que uno quiere. A una máquina no le puedo decir eso. A un avión, a un auto, a un tren, a un edificio, no le puedo decir. Hazte chiquito, vete todos los polos en complejos conjugados, en tal y tal, repetidos. No, o sea, la realidad no la puede uno modificar como uno le da la gana. Ese es el problema. La asignación de la eigenestructura sería el término más actualizado. Claro, entonces la tecnología no era tan sofisticada como la de hoy en día, pues era todo analógico. Pero la tecnología ha ido mejorando, pues, a abordar problemas más complejos. Entonces están las técnicas de elemento finito para las computadoras, cada vez más sofisticado. La tecnología, hay analizadores de señales. Si bien son caros, pues son más baratos que hace años, pues. Son analizadores de señales, son DSPs con su software, y en función de que va uno a trabajar, estructural o acústico, o incluso el hiposonido, o el ultrasonido, ¿no? O sea, las bajas frecuencias o los gigahertz. Eso ya se puede hacer hoy en día. Ahí puede uno comprar un analizador de $10,000, cuanto antes costaba $100,000. Un analizador de $50,000 es un estándar, más o menos, de 4 canales, es lo que es barato y que tienen en las universidades. La instrumentación, un acelerómetro convencional piezoeléctrico con electrónica integrada hoy cuesta $400, $100 el cable, $100 la base, y ya estamos hablando $600 por cada acelerómetro. Y a veces para estudiar la rueda de un auto le ponen 100 acelerómetros. Y tridimensionales, pues. O sea, y por 3. Entonces, si es tridimensional, multiplícalo por 3, lo que les dije, pues 600 por 3, eso cuesta un tridimensional. Y entonces, cuando quieren analizar un cohete o un avión, ustedes ven lleno de tripas de cables y de buses y de todo un show de tal. Pero bueno, ya se han reducido los costos y la computadora ha permitido más cosas, ¿no? Entonces, actualmente el análisis modal pues, es casi, digamos, una técnica indispensable en un ingeniero civil, en un ingeniero mecánico, en un estructurista, para determinar, mejorar, diseñar, optimizar objetos mecánicos, sistemas mecánicos, controlar, manipular, en fin. Así es que decíamos, ya sabemos lo que son las frecuencias naturales. A las frecuencias naturales existen las formas modales. En una viga simplemente apoyada, esta sería la primera forma modal. Si el ancho de banda donde va a trabajar esta viga está
por debajo de la primera frecuencia natural, a lo mucho se va a deformar así. O sea, es lo que vería. Si voy a trabajar a más frecuencia, posiblemente vea esta S. Si va a trabajar a más frecuencia todavía, posiblemente vea ahora así, y así sucesivamente. Y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, en el rango de frecuencia donde trabaje es lo que voy a estar viendo. Y aún así, aunque los modos estén dormidos, o sea, a lo mejor el modo 100 de esta viga está dormido, está por allá bien lejos, decimos, como está bien lejos no me causa nada, dice un controlero. Como está tan lejos no lo voy a ver, no me va a escuchar, pero sí está presente. Y a veces se expresa y a veces se inestabiliza, tumba aviones, se caen edificios, puentes, chocan helicópteros, cuando uno descarta cosas no modeladas, ¿no? En fin, debe uno tener cuidado. Aquí de una estructura espacial con platos y columnas, son las formas modales, son las geometrías del movimiento. Aquí el puente se llama el Vasco da Gama, que está sobre el río Tarbus en Lisboa. Es un puente que mide 16 kilómetros, conecta varias islitas desde Lisboa. Y este es el tramo más largo. Entonces, por ahí pasan camiones, autobuses y toda la cosa. Y lo diseñaron bastante bien. Y aquí es el modelado de la forma modal en el claro más grande, con un software que tiene como. Está muy simple, pero obviamente así se movería esta parte. Y esta frecuencia es de punto 339 Hz y tiene un amortiguamiento de 0.99%, o sea, de casi 1%, pues, de casi 0.01 de Z, pues. Y pues cuando está uno ahí es un buenzote gigantesco. Este es una animación con un software que se llama para análisis modal operacional, Operational Model Analysis, que se llama Artemis, es danés. Aquí hay compañías que lo han comprado, los que supuestamente es el diagnóstico, pero lo compran nada más porque lo quieren tener para decir que lo hacen, aunque luego les piden a los alemanes o los daneses que lo hagan, pero sí hay gente que lo tiene, ¿no? Nosotros ni lo compramos, ¿no? Entonces existe la versión demo, ¿no? Son animaciones de una ménsula en Nastran, en el MSC Nastran. Dice uno, bueno, pero si es un sólido con su mallado, con cubos, y es el modo 1 a 210 Hz, el modo 2 a 529 Hz, el 3 884 Hz, el 4 a 931 Hz. O sea, así es como le gusta bailar a esta ménsula a esas frecuencias. Entonces, ¿para qué nos sirve? Dice uno, bueno, si esta ménsula va a ser parte de un avión o de un auto o de un satélite, pero va a tener componentes frecuenciales a 931 Hz, debo tener cuidado que esto va a estar pasando con esta pieza, pues. O sea, esta pieza va a estarse deformando de esa manera. Digo, aquí están exagerados, ¿no? Entonces uno tiene que decir, híjole, ¿cómo le reduzco? Entonces, desde que hago diseño tengo que ver esto. Si quiero hacer modificación, porque no quiero que ocurra 931 Hz, ¿qué debería hacer? O cambio el material o le cambio las dimensiones, y si no tengo opción para eso, entonces debo usar otro tipo de soporte, ¿no? A lo mejor en el tornillo, a lo mejor con aislamiento, etcétera, etcétera. Pero son medidas que tiene que tomar quien diseña o quien ensambla o quien prueba, ¿sí? Porque ustedes sabían que un satélite que va para allá y que de pronto ya va llegando a Marte y falló la tarjeta de datos porque la soldadura no funcionó. O sea, las tarjetitas las prueban en los laboratorios, en el Jet Propulsion Laboratory, y las prueban y las meten en un shaker, en una mesa XYZ, y las sacuden a las frecuencias en que vaya el cohete. O sea, al proveedor de esas tarjetas tiene que verificar. No es de que, pero funcionaba bien. No, pues también se hace análisis modal de las tarjetas de circuito. Sí. O sea, no es nada más. O sea, el
capacitor que va ahí tiene que soportar las fuerzas de choque que va ahí. Si no, imagínate, no, porque el James Webb no funcionó el servo, el alambrito se desoldó. No, pues no. Wow. Sí, o sea, así es. Así son las cosas, ¿no? Y conste que todavía hay, ¿cómo se dice? Sondas que se lanzaron hace 40 años, ¿no? Ya fuera del sistema solar. Increíble, ¿no? Y no llevaban computadoras, con comunicaciones analógicas. Que de hecho las comunicaciones digitales te transmiten digitalmente. Entonces, ¿qué dicen? ¿El mundo es digital o analógico? O sea, las fotos que nos dan, ¿cómo las manda el James Webb? Ahorita que está de moda. ¿Cómo las transmiten? ¿Digital o analógico? Es que había algunos estudiantes que decían, no, todo el mundo es digital, mire, todo es digital. Todo se puede discretizar. Sí. A ver, fíjense ustedes. Y realmente es analógico, pues. O sea, realmente las señales llegan analógicas. Sí, localmente se discretizan y se procesan, pero llegan y se recuperan y otra vez se vuelven a filtrar. O sea, cuando decimos filtro, es al mundo real analógico, pues. Pero bueno, así que por esa razón se estudian estas cosas. Y de pronto un auto, que el Mustang, que le falló esta parte, y dicen, que el pedal del Toyota, ¿cómo le llaman? El Camry, que de pronto el acelerador a cierta velocidad empezaba a temblar con los ABS, y entonces decían, hay que cambiar el tornillo y el soporte o la rondana, ¿no? A ver, dámosle a todos para que vengan, porque si no, los multan. Para eso sirve esto, pues. Entonces, hay muchos aspectos y se le llama dinámica estructural. Entonces, del amortiguamiento, pues, en general en análisis modal se supone que son estructuras con muy poco amortiguamiento, sin amortiguamiento o ligeramente amortiguadas. Los sistemas con amortiguamiento, si tienen mucho amortiguamiento, se dice que tienen modos de vibración complejos, pues. Sistemas amortiguados no pueden no tener modos reales, entonces no podría graficarlos, podemos aproximar. ¿Sí? Entonces las técnicas de análisis modal buscan que existan los modos reales, los vectores reales. Cuando son incluso complejos y los quiero ver amortiguados, podemos obtener aproximaciones. Por ejemplo, hay gente que dice, si el modo es complejo, no gráfico la parte real y sobre esa me voy, ¿no? Pero ya entra todo esto. En general, la consideración importante de análisis modal es despreciar el amortiguamiento primero, ver la geometría de movimiento y después hacer ajustes con el amortiguamiento posterior. O sea, no complicarse la vida con el amortiguamiento porque complica numéricamente y mejor al final se hacen los ajustes. Así es que un sistema de n grados de libertad tiene n frecuencias, tiene n modos de vibración. Cada modo de vibración son una ecuación diferencial de segundo orden y las sabemos resolver. Las ecuaciones pueden ser lineales, pueden ser no lineales, en función de los elementos. El análisis modal, el 95-99% del análisis modal que existe tecnológicamente o teóricamente es lineal. Hace como 10-15 años empezó alguna gente a analizar la parte no lineal. Hay avances, pero todavía no está muy desarrollado, pues el análisis modal no lineal. O sea, se hace con técnicas de aproximación, pero todavía no está así muy maduro, pues. O sea, es bastante pesado la parte matemática y numérica, pues. Todavía no es maduro, ¿no? Todavía no hay un software que les diga, haz un análisis modal no lineal. Los métodos de análisis modal en general son para sistemas lineales. El software que hay es caro, o sea, el MScope, que es el que usa varias compañías que fabrican analizadores de señales. El MScope cuesta la módica cantidad de $22,000 académico, pues, es un software de análisis modal. Y sí, de señales de acelerómetros y así, pues, vamos a ver tal vez. Entonces, las técnicas de análisis modal no lineal
están todavía en desarrollo. Lo lineal, el Miniscope, ay, bien cabrón. Ya le paramos. Vibrant, ay, esta cosa. Vibrant Technologies es de un viejito y sus hijos de la escuela de Cincinnati, entonces es el MS-Scope. Es un software de análisis modal. Tienen ya incluso sus kits académicos, pues, para hacen sus cursos de entrenamiento, y están en todas las conferencias de análisis modal. Entonces aquí para un ensamble con un coupler flexible, una bomba, motobomba, y bueno, este software cuesta esa cantidad, ¿no? Por decir. ¿Cuál otro software? El que les decía ahorita. Es de OMA, de Operational Model Analysis, pues es el software. Análisis modal operacional es cuando uno no tiene conocimiento de las fuentes de excitación. Entonces es con el que estudian estos edificios, los de Qatar, los de Dubái, que tienen hasta generadores eólicos ahí, aviones, porque pues puede uno medir, sí, las turbinas en el laboratorio, pero luego las llevan en vivo y tienen un montón de información y cómo procesarla. No se conocen las excitaciones, aún así se tienen que hacer caracterizaciones. Y este enfoque empezó hace 20 años, así, para ponerlo en sí. Este es el Artemis, empezó para la parte civil. El de Politec, este es el de Politec, el sencillito, del que les voy a mostrar algo luego. Este es de la gente que utiliza vibrómetros láser. Politec es la compañía que incursionó, la líder en vibrometría láser. Ya hay otra compañía también que le hace competencia más barata, pero bueno, ellos fueron los líderes. O sea, la física a alto nivel usada para la ingeniería, la vibrometría láser con el efecto Doppler, medir desplazamientos sin contacto en X y Z. Así es que no tengo que pegar un acelerómetro, no me tengo que poner cables, y con un robot puede mover y escanear un edificio a 3 kilómetros de distancia. O si meto un auto y hay robots, lo escanean ahí mismo. Claro, un vibrómetro láser cuesta en X y Z con su tripié cuesta $1 millón. Con un robot, con las cámaras, cuesta $10 millones. Y rentarlo una hora les cuesta $20,000. Así, hagan o no hagan nada, ¿no? Este es el BIPSOFT. Está sencillo, pero en la tecnología es la que importa. ¿Cómo se llama el otro? X. Pero bueno, ahí está el de. Ahí está. Esta compañía, la que danesa, también fueron líderes en acelerómetros. Usan software comercial, pero ahorita ya es capital
mundial, pues ya es una transnacional, principalmente gringo últimamente. Entonces es BK. El otro, el que van a ver de LMS, ese es otro software de análisis modal que ahora lo menciona mucho Siemens. Surgió de una universidad, de la Católica de Leuven. Entonces son escuelas, hay la escuela original, la de Cincinnati, la inglesa, la del Imperial College, la de la Católica de Leuven, las de varias universidades en Alemania, las de otra universidad en Lisboa, y así son escuelitas. No hay muchas. Pero bueno, este ya LMS, Siemens LMS ya lo ofrecen aquí en Puebla y en Monterrey, ¿no? Y dan sus cursitos. Pero ya le paramos porque ya nos colgamos. Pues ahí lo seguimos. Sí, entonces nos dejamos descansar esta semana. No queda mucho tiempo, ¿no? Tenemos semana y media, ¿no? Bueno, 2 semanas. Voy a pensar un proyectito para que lo hagan de análisis modal, de una tarea de elemento finito, para que pongan a jugar en Orbis, aunque sea, y hacer algunas mediciones, ¿no? De la parte de análisis modal. Sí, a la última parte. Espero que les vaya bien en el examen. Se tardaron mucho. Como sí, quedan 2 semanas, exactamente. Y con así quiere que acabemos el cuatrimestre y entreguemos calificaciones. Usualmente yo siempre les tiro a los días, no va a haber mucho. O sea, por estos días habrá que acabar. Les digo para que se mentalicen, ¿no? Señaló septiembre también. No, que Quieren que acabemos rápido, ¿no? O sea, lo ideal, porque aquí los colegas van a querer el 1 de septiembre. ¿Sí? Aquí, el 1 de septiembre queremos que todo el mundo acabe. Los que no dan cursos quieren que los que demos curso acabemos rapidito. Porque van a hacer la oferta de los premios Nobel, la entrega de los Grammys, los temas y todo eso. Sí. Sí, eso es lo que tienen. Es que el siguiente cuatrimestre ya ustedes ya acaban cursos y siguen otra etapa, ¿no? Y vienen los nuevos chavos y se acaban las generaciones virtuales, ustedes van a hacer la semi-virtual. Semi-virtual.